Muy buenas tardes, bienvenidos a la capacitación de Bosch con referencia a esmeriles angulares y aplicaciones especiales con accesorios y diferentes categorías de esmeriles. Primero que nada quiero saludar a toda la República del Paraguay que va a recibir esta transmisión, a las personas que se adhirieron a tomarla por medio de Facebook de FIFI, que es nuestro distribuidor exclusivo en Paraguay, más los que quieran engancharse al resto de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Perú y Chile. Bien, mi nombre es Juan Valenzuela, soy el consultor técnico capacitador en Chile de Bosch. La idea de esta capacitación es que quedemos claros con respecto a todo esto que vemos acá. Las esmeriles angulares, cuando las vemos así, parecen todas iguales, pero vamos a explicar paso a paso y en forma clara cuál es la razón de existir de cada una de estas máquinas que vemos aquí. Por lo mismo, vamos a empezar por las categorías de menor potencia y vamos a terminar con las categorías de mayor potencia y explicar por qué existen en fin de cuentas. Obviamente, nada de esto que está acá existiría si no existieran los accesorios, que son los que hacen en fin de cuentas el trabajo final que nosotros queremos lograr en diferentes tipos de industria, ya sea construcción, metal, mecánica. La esmeril angular es una herramienta que es de múltiple aplicación. Su aparición como herramienta exclusiva de metal mecánica fue mutando y cambiando con la asistencia de diferentes tipos de accesorios, aditamentos para diferentes materiales. Hoy la esmeril angular es una herramienta irreemplazable en todas las actividades de la industria que señalé. Vamos a ver primero la más básica que tenemos, que es, digamos, la máquina de entrada nuestra, que es la categoría que nosotros la denominamos GWS 670. Se trata de esta máquina que tengo en mi mano. Esta herramienta tiene un motor de 670 watts, tiene un pequeño tamaño, como ustedes ven en mi mano cabe perfectamente, y su mercado principal y aplicación principal es tener una máquina potente de 670 watts con bajo consumo para usos generales básicos de la industria. Entonces tenemos un tamaño pequeño para lugares confinados con un poderoso motor de 670 watts. Esta máquina está montada en rodamientos, tiene un eficiente sistema de ventilación y, como dije antes, esto está llamado específicamente al mercado en el cual hago trabajos a domicilio, pequeños talleres, etc. Todos los accesorios que esta máquina contiene, accesorios de 4,5, son compatibles con esta herramienta. Pero ahora vamos a explicar lo que dijimos en un comienzo. ¿Qué significa GWS 670? En este caso, 670 es la potencia del motor en watts. Entonces fácilmente identificable porque tiene su descripción acá, en el cual 670 sería la potencia de la máquina. Vamos a explicar posteriormente qué significa el wattaje en una máquina. Primera entonces que mostramos, GWS 670 es la máquina de entrada, es la más popular, es la más asequible de todas las herramientas de esta categoría, en la cual la utilizamos especialmente en labores en que el tamaño hace la diferencia, dado que tiene un pequeño, la pequeña longitud y un diámetro que se puede manipular fácilmente. Viene acompañada con una llave que viene con su cola Allen para poder mover la guarda protectora en modo de protección según sea necesario. Viene ya fijo en la base de la llave. De este lado está el lugar donde entran los pines y ajustan el disco para su apriete o soltarlo. Bien, dicho lo que dijimos, veamos una parte que tiene que ver con la capacitación en sí. La esmeril angular necesita constantemente, después de la labor del día, la limpieza de sus partes de ventilación. Esta máquina viene con una salida de aire adicional, o entrada directa en este caso. Si yo tomo la máquina de acá con guantes, dejaría ahogada la máquina y no entraría aire. Entonces tiene una tercera toma de aire que está por detrás que impediría que la máquina tome temperatura. Así que trabajamos tranquilo con ello en el caso que la tengamos que tomar mucho tiempo con el guante, como ustedes ven en esta situación. Después tiene una ventilación que trabaja por rotación, que mantiene frío el sistema, y la máquina tiene 11.000 revoluciones por minuto, que nos da una performance de uso importante para los accesorios de acuerdo a la rotación reclamada por el accesorio.
Segunda denominación, GWS 850. Tal como dijimos en la primera, esta es una herramienta que tiene una diferencia sustancial porque encima de ser más corta que la anterior, es poderosa porque tiene un motor de 850 watts con similares características y prestaciones, pero para el segmento en el cual necesito una máquina de reducido tamaño pero alta potencia. 850 watts es la diferencia importante para generar un trabajo intenso y lograr un resultado óptimo en fases de producción o terminación en la cual necesito tener poco peso en la mano y alta potencia. Esta nos daría esa respuesta. Vimos acá dos acepciones importantes en la cual tenemos características que las hacen útiles en diferentes acciones de trabajo en el cual la comodidad, la fatiga del operario y la duración del accesorio son relevantes. Acá tenemos entonces, como dijimos, las mismas características, las entradas de aire más la toma adicional en la parte trasera, y también trae la llave con la Allen conectada en la cola de la herramienta, que hace que yo pueda rápidamente posicionar la guarda protectora según la necesidad de corte o desbaste. Como vemos siempre, la ventilación es muy rápida. Esta trae ya un bloqueo de husillo o bloqueo de eje para sacar el accesorio más grande, lo cual me permite trabajar con la máquina ajustando sin sacar el guante rápidamente por el tamaño grande que tiene el botón, que es cuadradito, y no me molesta el guante. Entonces no me lo tengo que sacar y sigo estando con guantes todo el tiempo para mi protección personal. Recordar siempre que las cepelines angulares son herramientas que necesitan en todo caso siempre protección auditiva, protección respiratoria y protección ocular. Obviamente, según la tarea, esas exigencias vienen siendo más amplias cuando yo tengo mayor exigencia en el trabajo industrial. A mayor intensidad de uso, mayor necesidad de protección del operario, dado que esto dispara partículas y polución en el caso de la construcción, que tiene que ver con el sílice, cuando yo corto material o desbasto material. Seguimos subiendo en la escala, nos encontramos con una interesante herramienta que es la 9125. 125 es porque el diámetro admite incluso discos de 5 pulgadas, que acá en Latinoamérica casi no hay, pero existen, y con un motor poderoso de 900 watts. Acá ya pasamos a una herramienta que está en la categoría Heavy Duty. Las otras dos tienen garantía de 1 año y esta ya tiene garantía de 2 años. O sea, aquí tenemos un poderoso aliado en el trabajo más intenso, ya sería un trabajo ya más potente, con más esfuerzo por parte del trabajador y de la máquina, y con una productividad necesaria y reclamada porque yo debo trabajar más rápido. Acá también tenemos una ventaja, que es el cambio de la guarda protectora se produce con un bloqueo que tiene acá atrás la herramienta. Como ustedes ven, trae un gatillo trasero donde libero la guarda protectora y la pongo en posición de trabajo según mi conveniencia, rápidamente, sin necesitar quitar el tornillo de ajuste que trae la otra herramienta, y eso me da velocidad. Estas guardas protectoras están todas probadas con gran factura referente a resistir un impacto, por ejemplo, si el disco tuviera un evento de explosión. En ese caso, esto resiste el impacto sin doblarse y sin quebrarse, y esto que tenemos acá, que es el bloqueo de la guarda protectora, impide que retroceda la guarda protectora y lastime igual a un operario. Esta máquina, al tener un motor de 900 watts y ser heavy duty, ya es la recomendada de piso para la industria, donde tenemos ya un reclamo de mayor potencia. Tiene también el husillo cuadrado, el bloqueo, para no sacarse el guante al momento de hacer el trabajo de cambio de accesorio. Tiene engranajes cónico helicoidal, que eso tiene como ventaja principalmente un trabajo suave del motor sin calentar la cabeza. Y lo principal acá es la ergonomía. Esta herramienta tiene un diámetro muy disminuido. Fíjense, ¿ves? Tomo la máquina enteramente con mi mano y esto me da una ventaja, una performance importante cuando trabajo cortando, por ejemplo, cerámicas. Esta herramienta es la recomendada para un ceramista porque la puede utilizar con una sola mano, ya que con la otra sujeta la pieza que va a cortar.
tenemos aquí un ejemplo de una máquina ya para un uso intensivo, bien protegida, para una vida útil larga y una performance de ergonomía, o sea, fatiga del operario, cansancio del operario, óptima. Veamos ahora la última de las herramientas. Acá tenemos una herramienta que tiene ya 1100 watts. Es la más potente que se dispone acá en Paraguay como herramienta en 4,5 pulgadas. Y acá lo que tenemos es mucha potencia. 1100 watts es muy potente para una herramienta. Y tenemos acá también la posibilidad de cambiar la guarda protectora de posición solamente activando este gatillo lateral. Y acá también tenemos algunos detalles que vamos a considerar. Miren, hablemos un poco de las partes del esmeril. Tenemos acá el mango auxiliar, este es el cuerpo mango principal, y acá tenemos la guarda protectora. Tenemos las tuercas que sujetan el accesorio. Todo lo que he señalado yo son partes que son irreemplazables, insustituibles en la herramienta. La herramienta no está completa si no tiene todas estas partes antes de trabajar, porque hace a la seguridad del operario. Vamos a señalar incluso unas ventajas que son de Bosch con respecto al accesorio de bloqueo de la herramienta. Acá tenemos, por ejemplo, la tuerca, que tiene el hilo interior, el roscado interior, y acá tenemos la parte inferior que recibe el accesorio, que se llama brida. Esto tiene acá en la cara una rugosidad que hace que este accesorio que tenga colocado aquí no patine. Eso quiere decir que lo sujeta firmemente. Pero además tenemos una ventaja, que acá tenemos un anillo rojo que se ve al fondo de la brida, que nos va a señalar la vida útil de este accesorio. Hay que tomar en cuenta que cuando este anillo se desaparece o se rompe, la vida útil de este accesorio, que es de seguridad, está concluida. Entonces debo comprar un accesorio nuevo en nuestros servicios técnicos para reemplazarlo. Es muy importante tener en cuenta esto. Otra sugerencia también es la concurrencia de las llaves. A veces yo tengo dos herramientas. Tengo una esmeril angular de 4,5 pulgadas que tengo con esta llave, y tengo una esmeril angular de 7 o 9 pulgadas que tengo con esta llave. La diferencia entre ellas, obviamente, es el largo de palanca que tienen entre ellas. Esta ejerce menor fuerza y esta ejerce mayor fuerza. Pero la disyuntiva o la contrariedad que surge es cuando yo tengo disponible esta llave para ajustar esta herramienta. Entonces ahí la sugerencia de parte de nosotros como compañía es asegurarse de hacer la fuerza desde el centro de la llave de auxilio para apretar el accesorio y no desde el extremo, porque el accesorio que voy a montar es de menor porte y no puedo aplicarle demasiada fuerza porque lo puedo fracturar. Eso haría un daño eventual y un accidente posible cuando le agrego una potencia de palanca como esta, siendo que la potencia de palanca reclamada por ese accesorio es esto. Esto es el largo de palanca. Bien, ténganlo en cuenta a la hora de no disponer de esta herramienta, que es la que viene con ella cuando la compramos, y tengo disponible esta. Al revés, si yo tengo una herramienta de alta gama como las que se ven en la mesa, de 7 pulgadas o de 9, en ningún caso lo puedo ajustar con esta llave porque no me daría la potencia suficiente para dejar el accesorio fijo en su herramienta. ¿Bien? ¿Se entendió entonces? Entonces la chiquita no puede hacer el trabajo para la grande, pero la grande sí puede hacer el trabajo para la chiquita tomándola del medio. ¿Bien? Dos detalles interesantes, y lo que señalé, no se olviden de la brida, que tiene los dos componentes. ¿Bien? Con el anillito rojo y la superficie que es antideslizante. Esta herramienta que tengo aquí, que es la 11125, tiene una ventaja especial a la hora de poder utilizar un accesorio de aspiración. Yo lo voy a mostrar ahora con la anuencia de la compañía distribuidora y de Bosch, presentándolo para el Paraguay, que es este accesorio, que es una guía de corte con capacidad de absorción del polvo del resultante del material de construcción. Entonces vamos a ver cómo yo transformo esta máquina en una herramienta de corte
con aspiración asistida. La herramienta que tenemos para esto es esta aspiradora que está a mi derecha, que es la GAS 15, la cual ya tiene conectada la esmeril angular, como ustedes ven allí, en su cuerpo, en el tablero que dispone, y de esta manera, cuando yo arranque la esmeril angular, va a arrancar la aspiradora a distancia. Tiene un filtro que es capaz de captar hasta el 95.5% del material particulado que produce el corte. Vamos a montar la guarda protectora y van a ver qué rápido que es. Acá tengo la herramienta. Quitamos el mango auxiliar. Quitamos la brida. Y vamos ahora a instalar la guarda protectora. Ya fue instalada y posteriormente voy a poner mi mango de nuevo en posición de bloqueo. ¿Ven? Tan fácil como esto. Y acá ya tengo la máquina convertida en una máquina con asistencia de captura de polvo. Y en este momento yo voy a conectar la aspiradora en esta tobera que viene incluida para que tengamos rápidamente la captura del polvo resultante del corte. Obviamente acá colocamos un disco diamantado como el que tenemos acá. Supongamos que instalamos este, no lo voy a poner. Y vamos a hacer ahora el ejercicio de arrancar la máquina. Fíjense, voy a arrancar la máquina y va a arrancar allá. Como ven, la máquina arrancó a distancia. Como ven también, la máquina encendió la esmeril angular, posteriormente encendió la aspiradora y después bajó la acción de parar la esmeril angular y paró posteriormente la aspiradora en forma automática, propiamente en una herramienta de corte para materiales de construcción que generen polución, que son los sílices en suspensión. Muchas veces nosotros necesitamos trabajar con discos de corte diamantados, cualquiera, por ejemplo el turbo, donde yo necesito controlar la polución emitida porque es una exigencia. Puede ser un shopping, puede ser un local comercial, una vivienda en la cual el hecho de cortar materiales genera una polución que no va a ser tolerada por los dueños de la cosa. Entonces veamos esa opción como un complemento ideal para esta esmeril angular, la 11125, que es la herramienta que admite este tipo de accesorios, no así las que se ven para acá. 11125 es compatible con el accesorio de aspiración y podemos complementarlo con la aspiradora GAS 15 de Bosch. Bien, vamos a hablar un poquito ahora, ya que recorrimos este mundo de las esmeriles, que es el guataje. ¿Qué instancia tiene el guataje como trascendente para todas estas máquinas que vemos aquí? Ahora vamos a hablar de la categoría que vimos recién, que son las herramientas de 4 pulgadas y media o 5 pulgadas como esta. El objeto de tener mayor o menor guataje persigue una simple cosa que vamos a visualizar. Un disco debe girar a una velocidad determinada, que sería 11.000 revoluciones en su eje. Sin embargo, cuando las máquinas son de baja potencia, al someterla a corte, se desacelera su rotación disminuyendo la velocidad del borde del disco y el disco entra en colapso. Empieza a cortar más lento, produce lentitud en la tarea, produce temperatura en el borde del disco y el disco es gastado más rápido que si lo hiciéramos con una máquina de mayor guataje. Entonces, ¿qué se desprende de eso? Tenemos que las máquinas de bajo guataje son para baja intensidad de uso, pero además no podemos exigirlas porque no tenemos suficiente potencia para poder mover este disco en forma óptima. ¿Se entiende ahí? Clarito. Necesitamos mover sí o sí este disco en una rotación constante. Y para ello existen estas categorías de máquina que empiezan en 670 watts, donde no me apura la productividad, y tenemos 1100 watts, donde sí me apura la productividad y puedo sostener la velocidad de rotación del disco. Ahora se entiende, cuando yo voy a hablar con mi distribuidor FIFI, por ejemplo, de herramientas Bosch, tal vez la pregunta sería,
en qué la va a usar, cuál es la intensidad de uso que usted necesita. En ese caso, va a recomendarse la herramienta según el wattaje que tenga. Supongamos que va a un ceramista, ya expliqué que la herramienta de mejor categoría es la que tiene el cuerpo fino. Supongamos que va una persona que hace estructuras menores de herrería, esta sería la máquina ideal. Pero sin embargo, si va una persona que hace cortes, que hace producción, estructuras de tiempo donde la productividad está en juego y la cantidad de objetos realizados en el día está en juego, ahí tenemos que utilizar las recomendaciones 1100 watts. Entonces, 670, 1100 watts. Si tomamos la comparativa, casi es el doble de wattaje entre la de menor categoría con la de mayor categoría. Explicamos así el sentido del wattaje disponible en las herramientas para que ustedes elijan la opción mejor. No siempre llegar a la marca Bosch, que es una marca afamada de uso industrial, significa que ya tengo la mejor máquina para mi trabajo, sino que debo ponerme en posición de saber qué voy a hacer para que me recomienden la mejor herramienta en este caso. Bien, veamos ahora otro accesorio. Yo también lo voy a presentar ahora, que es este disco diamantado. Ya está usadito. Acá está colocado en la esmeril angular de batería que tenemos disponible en Bosch. Este accesorio no es para cortar cerámica, no es para cortar azulejos ni paredes. Está hecho para cortar madera. Entonces acá tenemos un poderoso aliado para la seguridad en obra, en la cual necesito yo cortar con la esmeril angular por un tema de accesibilidad, madera o tableros, donde yo quiero en el hormigonado, por ejemplo, hacer un pase para una tubería, etc. El blister viene así originalmente, cuando ustedes lo compran, viene aquí envasadito, acá yo ya lo abrí, ¿no? El disco viene así y con su descripción bien clara, en la cual dice que corta PVC, fibra de vidrio, fibrocemento, policarbonato y corta madera en tableros y madera natural. ¿Qué ventaja tiene esto con referencia a una hoja de sierra? Primero, la hoja de sierra nosotros la denominamos matahombres, porque se traba y te puede producir un accidente muy grave. Esto tiene la ventaja que al tener los diamantes aflorados y filosos, va cortando sin necesidad de que yo me preocupe de que se me vaya la máquina a trabar o a atascar en el material. Ténganlo en cuenta, este disco se llama Multi-Wheel, vienen 4,5 pulgadas, son para las esmeriles angulares de cualquier categoría de wattaje. Este es un lanzamiento que se hizo mundialmente para que ustedes lo tengan en cuenta, ayudando a la seguridad y necesidad de los trabajadores que necesitan cortar madera con la esmeril angular. La salvedad es que esto no reemplaza una sierra circular, no reemplaza una herramienta de corte para madera, es un auxilio para la problemática donde yo tengo dificultad en la accesibilidad. Bien, ténganlo en cuenta, Multi-Wheel se llama este. Acá tenemos otro accesorio interesante que es un plato lijador, donde se utilizan discos de lija, pero con velcro en la parte trasera. Yo lo adhiero acá, lo monto en la esmeril y puedo lijar con él. Acá tengo un cepillo de acero, que esto es para sacar óxido. Tengamos en cuenta que los cepillos de acero Bosch traen acá indicada la velocidad máxima permitida para saber en qué categoría de máquina puedo instalar este accesorio, dado que este accesorio tiene una resistencia máxima, en este caso 13.000 vueltas, que solamente iría en las máquinas de 4,5 pulgadas y 5, pero no lo podríamos colocar en una máquina de menor velocidad. Necesitamos esa velocidad para que el accesorio sea eficiente. Eso se usa mucho, es un desoxidante de material y limpieza. Con referencia a los discos que son, acá tengo uno de 7, que me permite cortar rápidamente ladrillo o un hormigón fresco o seco, en el cual los segmentos permiten desplazarse en el hormigón sin generar temperatura. Para eso es estos segmentos que ustedes ven aquí. Hay diferentes categorías de discos diamantados. Los Bosch vienen garantizados con normas de seguridad que nos dan una performance de seguridad alta, donde yo no puedo tener cuidado de que el disco sea peligroso si lo uso obviamente correctamente. Indicar que estos discos no cortan metales solos, solamente cortan el metal que está metido en el hormigón, o sea, las barras de acero que están dentro del hormigón, pero el disco en sí es para cortar materiales de construcción en general. Bien,
Dijimos corte, dijimos pulido, dijimos corte de madera, y acá yo sé que esto lo han visto algunos, esta es una copa para perforar materiales, por ejemplo porcelanato, que también se puede instalar en una esmeril angular. Por último, una muela de desbaste para pulir hormigón o desbastar hormigón, que se puede colocar directamente en la esmeril angular. Acá llegamos a los discos flaps que están disponibles en Paraguay, tanto como los discos de desbaste y corte Bosch. El flap tiene la ventaja, o traslapado le decimos aquí, que mantiene todo lo que toque frío. Es muy interesante como accesorio a la hora de que yo quiero hacer desbastes con precisión, con baja temperatura, protegiendo el tipo de soldadura que estoy aplicando y rectificando sin quemarla. Esta es una opción muy interesante a la hora de querer tener un acabado perfecto. ¿Bien? Vamos ahora a la categoría de esmeriles de más gran porte. Aquí la cosa es un poquito más compleja. Acá hay que explicar que tenemos máquinas que por fuera, si yo sacara las guardas protectoras, no sabríamos para qué sirven. Primera premisa: no puedo intercambiar las guardas protectoras de 7 con de 9 ni de 9 con 7, porque la velocidad de rotación del borde es distinta. Las máquinas de 7 pulgadas funcionan a 8500 RPM, las máquinas de 9 pulgadas funcionan a 6500 RPM. Entonces, ¿qué ocurre? Los discos vienen señalados en su cara la resistencia máxima en revoluciones que aguanta. Este soporta 6500, este soporta 11.000 revoluciones y este soporta 8.500 revoluciones. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de que queremos intercambiar accesorios. O sea, si yo tuviera un accesorio de 7 que se disminuyó su tamaño hasta quedar parecido a uno de 4,5 y lo quiero colocar en una esmeril angular de 4,5, estoy violando un principio que es la resistencia del accesorio fuertemente. Eso es peligroso, no se puede hacer, no lo hagan, no lo intenten, dado que tenemos reportado acá, por lo menos acá en Chile, tenemos un registro de los accidentes que hay por la improvisación de no conocer esta particularidad de los accesorios, que no se pueden hacer rotar a mayor velocidad a lo cual fueron fabricados. Eso es muy importante lo que estoy diciendo. Entonces, quitar las guardas protectoras, hacer adaptaciones que no están permitidas tal vez por desconocimiento, obviamente, y trabajar sin la guarda protectora de la herramienta es un atentado contra su vida. Entonces, tengámoslo en cuenta a la hora de que yo se lo estoy diciendo como capacitador de la compañía, tómenlo en cuenta como un recurso de seguridad irrenunciable. Bien, acá tenemos entonces categorías de herramientas. Vamos a hablar un poco de esta que está aquí, que tiene 2000 watts. Esta herramienta es la máquina de entrada de la persona que va a trabajar en un domicilio, la que tiene una herrería de no gran porte y necesita trabajar con la herramienta fuertemente, pero no en una producción industrial, o sea, es para el profesional. Veamos entonces qué significa industrial y qué significa profesional. Esta es una herramienta profesional porque yo no la podría utilizar en tareas productivas, donde la exigencia es que yo produzca cantidad de cosas por día. ¿Qué tiene de distinto esta, a diferencia de esta, que es la de 2200 watts? Esta herramienta tiene 200 watts más, pero además su configuración lo califica como una herramienta de uso industrial porque me permite apurarla sin que se frene por la diferencia que hay en wattaje y por su configuración de herramienta. Entonces, esta es la herramienta que tengo para uso domiciliario, si se puede decir, y acá tenemos ya una herramienta de uso industrial. Como yo expliqué anteriormente, acá el tema del wattaje es trascendente. Tenemos herramientas de 2200 watts, 2000 watts y 2400 watts. Los 2400 watts que están acá en esta herramienta, por ejemplo, de 9 pulgadas, me ayudan a labores en las cuales yo debo trabajar apurándome el tiempo
y la necesidad productiva. Esto se lo entrego a un operario y le digo que trabaje todo el día con ella, donde me va a gastar consecuentemente este accesorio en forma racional, porque va a sostener la velocidad de rotación constante, a diferencia de una máquina de menor guataje, que esto va a disminuir su velocidad y empieza a gastarse más rápido el accesorio. Entonces, el ahorro que hago de entrada en una herramienta que compré de poca potencia, lo voy a tener en diferencia porque voy a gastar accesorios más rápido por falta de velocidad y guataje. Bien, entonces, esos elementos hacen que las diferentes propuestas de Bosch con respecto al guataje van en ayuda de ese tipo de requerimiento. Productivo, alto guataje. Uso básico, bajo guataje y intermedio para labores varias. Aquí es importante también que nosotros hemos hecho mediciones, por lo menos acá en Chile, de consumos eléctricos. Es un tema importante a la hora de la productividad. Hemos hecho también estadísticas de consumo de accesorios. En una oportunidad hicimos una experiencia muy importante en la cual el haber aumentado 200 watts las herramientas que estaban en la fábrica que nosotros visitamos en el norte de Chile significó una disminución del consumo eléctrico en un 30%, del consumo de accesorios en un 30% y la productividad saltó en un 20%. Eso quiere decir que todas estas herramientas van en auxilio de esa necesidad, en la cual la propuesta de Bosch va en ayuda del requerimiento pesado, industrial de la herramienta. 2400 watts es la mayor categoría que tenemos disponible en Paraguay y va en auxilio justamente de ese tipo de indicadores, en lo cual yo quiero saber que voy a gastar tantos discos en una faena productiva y no voy a gastar ni más ni menos, y llevo una estadística de ese gasto. El consumo eléctrico es el otro tema. Y la accidentabilidad de los operarios también es importante, porque una máquina de bajo guataje hace que el operario obligue a la máquina a trabajar presionándola más con su cuerpo y la máquina entra en temperatura, el accesorio y el equipo. En ese momento tenemos un riesgo porque el operario cree que apretando más la máquina tenemos ahí un beneficio de productividad que no lo va a lograr, porque para eso está el guataje. Lo que hace falta ahí es tener mayor guataje. Veamos ahora una parte interesante de las herramientas Bosch. Tenemos acá una máquina que yo tengo flojita, que sería esta característica. Miren, las máquinas Bosch traen un tope aquí que es final de rotación, que es de 45 grados. ¿Ven? Aquí tenemos el tope. Entonces, en este momento, la guarda protectora cuando empieza a rotar, hace el límite de rotación para impedir que el operario la ponga en un ángulo incorrecto. Vamos a ver esa acción, miren. Ahí la monté. Y ahora miren lo que pasa. Impide que yo siga rotándola y hay dos cosas que ocurren aquí. La guarda protectora va a quedar asomada levemente hacia abajo para que la chispa salga hacia adelante casi del desprendimiento de material. Y el ángulo de corte máximo tolerado para que la máquina quede en esta posición quedaría garantizado. Tengamos en cuenta a la hora de decidirnos por una herramienta que estos elementos adicionales de seguridad que tiene la compañía en sus máquinas, en nuestras máquinas, son los que aseguran un trabajo seguro y productivo en sus faenas industriales. Entonces este tope de seguridad está en todas las máquinas de las categorías Bosch Heavy Duty, que son las máquinas que tienen 2 años de garantía. Acá hablamos de una herramienta de alta performance. Esto garantiza la seguridad, esto garantiza el trabajo seguro del operario y además me da un tema de que cuando saltan las chispas de aquí se meten por las ventanas de ventilación y queman la estructura de su
máquina. Entonces quemaba toda esta rejilla con el calor que genera la chispa del aparato. Eso tómenlo en cuenta a la hora de decidir si voy a comprar una máquina de producción industrial o una máquina de uso profesional, que sería la herramienta que yo voy a trabajar en forma propia o le voy a dar un tercero para tareas menores. Bien, veamos otra característica de la herramienta Bosch. Las herramientas de uso industrial traen un mango Vibration Control. ¿Qué es esto? Este mango, que es el mango auxiliar, trae un cuello que es un fuelle que flexiona, que elimina un 40% de las vibraciones que van a mi mano izquierda, donde yo tengo como ventaja, dado esta característica, la gran cosa de no fatigar al operario. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las embriagues angulares utilizadas en estados de alto tiempo de uso generan el adormecimiento de la mano. Con este mango, que está provisto en las máquinas de heavy duty que tenemos acá y viene incluido, tenemos ese beneficio. Tengámoslo en cuenta también que esto es un accesorio que se podría instalar en las herramientas que no lo tienen, pero sabiendo que cuando tiene este mango, la herramienta ya es heavy duty, es de uso industrial. Hablemos un poco ahora de un tema de apriete del accesorio. Yo voy a instalar, supongamos, un disco de desbaste, que tenemos acá un Bosch. Este disco es para trabajar en metal. Acá dice ángulos, tubería y chapas de gran espesor. Y yo lo voy a ajustar a mi herramienta. Nosotros acá tenemos un conteo de apriete que lo vamos a señalar de esta manera. Supongamos que este ya está montado en la máquina y yo quiero saber cuánta fuerza tengo que ejercer para que le dé el apriete justo. ¿Cómo lo tomamos eso en consideración? Ponemos nuestra llave, la instalamos con los pines que corresponde y le vamos a dar un ajuste aproximadamente de 5 grados de rotación. Eso me va a dar como beneficio un apriete seguro, un apriete previsible para poder después soltar este accesorio una vez que se gastó y sin dañarlo. Eso tengámoslo en cuenta porque es una acción que no se ve mayormente, pero no es considerada. Muchas personas creen que sacar un disco con la mano, golpeándolo con la palma de la mano y otros métodos, es suficiente apriete o desapriete. Es importante que cuando yo estoy apretando un disco abrasivo o un disco de corte en una esmerila angular y utilizo en la rotación propia del disco para apretarlo, genera un daño posible en el accesorio y un daño importante en la máquina a tiempo futuro, en el cual tengo un impacto al momento de chocar con el material por el golpe que le pega y frena el disco, y eso genera un daño en el engranaje. Tengamos en cuenta esto a la hora de seguir haciendo ese ámbito de uso indebido, dado que vamos a tener un desgaste importante prematuro de la herramienta. En Paraguay tenemos una red de servicios técnicos que es la más amplia del país, en el cual tenemos aproximadamente cubierto desde norte a sur todas las regiones del Paraguay cercanos a su domicilio. Eso es una ventaja enorme en los productos Bosch porque tengo la asistencia mecánica o eléctrica cercana a todas las regiones. Hablando un poquitito de algo para ir redondeando ya el cierre de esta capacitación, vamos a ver ahora una acción que es el momento de desbaste o de corte de las herramientas, de cómo tomo la herramienta. Vamos a hacer de cuenta que este es un accesorio de desbaste que está montado en la herramienta y esta es la superficie que voy a desbastar. No puedo colocar el accesorio de canto, no lo puedo colocar de plano, dado que la estructura del accesorio está compuesto por fibra de vidrio y material abrasivo de óxido de aluminio. ¿Qué hago yo si trabajando con el accesorio bien plano? Lo que ocurre es que empiezo a cortar las fibras que son los que forman la estructura del accesorio y puede desintegrarse y generaría un accidente grave, que sería un accidente que dispara las partículas aproximadamente a 300 km/h. Tengámoslo en cuenta a la hora de
dejar de usar ese hábito de trabajar con el disco medio plano. Tiene que ser 45 grados aproximadamente, entre 35 y 45 grados de inclinación, y eso es lo necesario. Supongamos ahora que tenemos un disco de corte. Acá tenemos uno de 7. Acá tenemos otra acción. Sería, este trabaja exclusivamente de canto, no puede trabajar inclinado, no puede usar para desbastarse, porque este disco resiste únicamente presión de canto y no resiste presión de plano. Tenemos múltiples accidentes certificados por este hábito de que quieren desbastar con el de corte y quieren cortar con el de desbaste o posiciones de desbaste incorrectas. Una pregunta que me hacen muy fuertemente es ¿por qué razón existen máquinas de diferentes tamaños? Y la respuesta es, las máquinas de 4,5 o 5 pulgadas de Bosch están destinadas para trabajar arriba de nuestros hombros. Las herramientas de 7 pulgadas y las de 9 son para trabajar frente a mí y eventualmente a piso. Y las herramientas de 9 pulgadas, como este disco que tenemos aquí, lo que está buscando es hacer una mejor eficacia y eficiencia en momentos de corte de gran espesor, ya sean discos diamantados o discos de desbaste, y un control mejor del consumo de abrasivos en ese lugar de industria. Esas situaciones son controladas justamente con herramientas donde yo a veces necesito potencia, poco peso, 11-125, altura. Necesito potencia a piso, 24-230. Necesitamos cortar a profundidad máxima para que ingrese todo el material a cortar aquí en máxima profundidad, una losa por ejemplo. O necesito intensidad de uso porque quiero mantener la rotación constante del disco sin que se me frene el disco. 24-230, 24-180. Quiero trabajar en un domicilio con una esmeril angular de 7 pulgadas porque voy a hacer el montaje de una reja, por ejemplo. Acá tenemos la de 2000 watts, que es la herramienta ideal para la persona que trabaja a domicilio. Y estas ya no estarían en esa categoría porque tenemos un consumo eléctrico más elevado y podríamos generar una caída del tablero eléctrico de ese lugar en el cual vamos a trabajar. Bien, quería aparte citar un poquitito un tema que a mí me preguntan fuertemente. Es la utilización de herramientas de batería. ¿Para qué razón existen? Si la batería por ahí dura poco. Vamos a hacer una leve referencia a eso. Las herramientas de batería, especialmente en la esmeril angular, vienen a atender una situación de altura y de espacios confinados, donde yo no puedo ingresar con un cable. Entonces son complementarias a la tarea que hacen todas estas herramientas que están acá. Es complementaria. Ahora, la batería en esfuerzo tiene una vida de carga menor que si yo, por ejemplo, trabajo con una tarea que no sea de esfuerzo. Entonces, no puedo reemplazar una esmeril eléctrica por una esmeril angular de batería, sino que me va a complementar el trabajo de esta en trabajos en altura, en espacios confinados y donde la seguridad está requerida. Para que tenga bien entendido, cuando yo opto por una herramienta de batería, que próximamente estará en Paraguay, tenemos allí una opción de situación especial, donde la seguridad está en juego. Bien, espero que haya sido útil esta capacitación con referencia a bastantes tips que yo di, orientando un poquito de abrir este mundo de la esmeril angular, que es muy amplio, donde es la invitada de hoy en esta capacitación de abrir un poco el juego de qué significan los wattajes, las periferias de rotación, las velocidades de centro, de eje, los accesorios involucrados. Llegamos a una conclusión que la esmeril angular tiene varias funciones. Puede cortar, puede desbastar, puede trabajar en materiales cementicios, puede trabajar en PVC, puede trabajar en hormigón, en ladrillo y hasta en madera, que lo acabamos de ver con el disco que presenté, que es el multi-wheel. O perforando, como yo señalé, con una copa que existe, que es para perforar porcelanato rápidamente. También hablé de la aspiración asistida con la gas 15, que es un requerimiento muy reclamado en las situaciones de que yo necesito mantener limpio el lugar de trabajo y libre de polución flotante,
que está muy, digamos, reclamado hoy en las grandes superficies de comercio, locales, viviendas, en los cuales la polución que yo genero por colocar un azulejo es tremenda. Espero haber sido de utilidad en esta capacitación. Le hicimos bastante suave porque estoy invadiendo varios segmentos del mercado, que serían las personas que trabajan en metalmecánica, las personas que trabajan en construcción y algunos que trabajan en carpintería o armados de cajas de hormigón, y los diferentes accesorios que acompañan estas herramientas, más nuestra aspiradora Bosch Gas 15. Voy a mandar un saludo especial entonces a todo el público que nos ha visto. Espero que bueno, les haya gustado. Vimos muchas máquinas, están en Paraguay, y los invito a quedarse con Bosch porque es la mejor opción. Muchas gracias y buenas tardes a todos, y esperamos hacer pronto otra comunicación de capacitación de otros eventos. Gracias. Adiós.